puede decirte una piedra rota caída hace casi 2000 años junto al monte del templo sobre las 7 trompetas del Apocalipsis? Muchísimo, porque esa piedra conserva una inscripción hebrea relacionada con el lugar desde donde se anunciaba con trompeta. De pronto, la trompeta bíblica deja de ser decoración religiosa y vuelve a ser lo que era, una señal pública, concreta, escuchada por una ciudad real. El Museo de Israel conserva esa inscripción del periodo herodiano, al lugar de trompetear, o lo que queda de la frase. Fue allá cerca de la esquina suroccidental del monte del templo. Eso no demuestra que las 7 trompetas futuras ya sonaron. Demuestra algo más básico y muy incómodo para la lectura que vuelve todo vapor. Juan escribe con imágenes que su mundo entendía de manera concreta. Apocalipsis 8 abre con 7 ángeles delante de Dios y 7 trompetas. La palabra griega es salpinx, una trompeta de señal, no una musiquita ambiental. En cristiano, cuando suena, algo empieza. Y eso importa porque el texto no presenta 7 meditaciones espirituales, presenta 7 actos de juicio que avanzan en secuencia. Aquí entra la objeción preterista en su forma fuerte. Dice, Juan usa lenguaje profético del Antiguo Testamento para describir juicio de pacto, y buena parte de esas imágenes encontrarían su cumplimiento en la caída de Jerusalén en el año 70. Esa objeción merece respeto. Precisamente por eso hay que llevarla a la excavación y preguntarle, ¿el registro material del 70 se parece a la secuencia de Apocalipsis 8 al 11? La arqueología de Jerusalén sí conserva huellas del asedio romano, piedras de balista, armas, derrumbes, monedas y capas de destrucción. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha publicado hallazgos junto a la tercera muralla que encajan con el ataque romano. Perfecto. Eso nos da un control histórico. El 70 no es una nube simbólica, fue una guerra identificable, con armas identificables y destrucción identificable. Y ahí aparece el problema para hacer coincidir todo con el 70. Apocalipsis no describe solamente piedras romanas volando contra una muralla. Describe golpes sobre tierra, mar, aguas dulces, lumbreras, luego tormentos ligados al abismo y finalmente una 6ª trompeta que mata a una 1/3 parte de la humanidad. Eso no se arregla echándole más simbolismo al café. La inscripción del lugar de trompetear nos enseña otra cosa. Una trompeta podía marcar momentos públicos desde el complejo del templo. Juan toma una señal que sus oyentes conocían y la eleva al tribunal de Dios. La imagen es entendible precisamente porque el referente es real. Cuando el símbolo tiene ancla, no tienes permiso para cortar la cadena y decir que el juicio entero es solamente una idea. Otro objeto ayuda. El Museo de Israel conserva un fragmento de la inscripción griega que advertía a los extranjeros sobre el límite del santuario. El templo tenía fronteras físicas, accesos y zonas definidas. Eso importa más adelante, cuando Apocalipsis 11 habla de medir el santuario y deja fuera el patio exterior. Juan no está escribiendo con plastilina conceptual, conoce una geografía cultural concreta. La teología que absorbe a Israel dentro de la iglesia suele leer esas referencias como símbolos eclesiales, pero el contexto de Apocalipsis sigue hablando de ciudad, santuario, naciones y un lugar identificado como donde el Señor fue crucificado. Si cada sustantivo concreto termina significando otra cosa, ya no estás interpretando el mapa, estás mudando las calles para que el GPS te dé la razón. Charles Ryrie insistió en una hermenéutica literal, consistente y en la distinción entre Israel y la Iglesia. Literal no significa negar figuras, significa que una figura tiene un referente reconocible y que el género no te autoriza a evaporar personas, lugares y acontecimientos. Una trompeta puede ser imagen y, al mismo tiempo, anunciar un juicio real. Eso es precisamente lo que hacen las trompetas en toda la Escritura. En las excavaciones cercanas a la puerta triple del monte del templo se han encontrado baños rituales, estructuras monumentales y fragmentos arquitectónicos del mundo herodiano. No necesitamos inventar un templo abstracto para entender por qué Jerusalén domina la escena bíblica. La piedra sigue diciendo: aquí hubo culto, acceso, pureza ritual, sacerdocio y vida nacional de Israel alrededor de un santuario real. Así que guarda esta regla desde el principio. La arqueología no cumple la profecía futura, controla nuestras fantasías interpretativas. Nos obliga a reconocer que Juan escribe desde un mundo de lugares, objetos y prácticas reales.
Y cuando una lectura necesita convertir cada pieza concreta en metáfora para meter el texto entero dentro del año 70, el problema no está en la piedra, está en la lectura. Antes de la primera trompeta aparece el altar y el incienso. Otra vez, culto. El texto conecta las oraciones de los santos con la acción judicial de Dios. No voy a convertir el incensario en una excavación arqueológica. Sería vender humo con etiqueta académica. Lo que sí puedo decir es que el lenguaje del santuario encaja con un universo bíblico donde altar, sacerdocio y señales tenían función definida. El método contrario falla por exceso de elasticidad. Si todo puede significar cualquier cosa, ningún descubrimiento podría jamás corregirte. Pero una interpretación seria acepta la posibilidad de ser contradicha por los datos. Por eso el año 70 se puede examinar. Tenemos murallas, proyectiles, monedas, calles, derrumbes y restos romanos. Tenemos una guerra concreta, y esa guerra no reproduce la serie material de Apocalipsis 8. La cuarta trompeta golpea una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, reduciendo la luz durante una tercera parte del día y de la noche. El lenguaje recuerda juicios proféticos del Antiguo Testamento, y eso es precisamente lo que el amilenarismo y el preterismo señalan. Correcto, Juan habla bíblicamente, pero reutilizar lenguaje profético no significa vaciarlo de acontecimiento. Cuando los profetas emplean lenguaje cósmico, el contexto decide cuánto es figura y cuánto es fenómeno. No se resuelve con una regla automática que diga Apocalipsis igual símbolo, porque Apocalipsis mismo distingue entre lo que Juan ve, la comparación que usa y el efecto que ocurre. Si cada efecto se convierte en metáfora por decreto, el decreto manda más que el texto. Gideon Dwight Pentecost organizó la escatología dispensacional atendiendo precisamente a la secuencia y al contexto de los eventos futuros. Esa disciplina aquí vale oro. Las trompetas no flotan, siguen a los sellos, salen del séptimo sello y avanzan hacia la proclamación del reino bajo la séptima trompeta. Cambiar esa secuencia por una colección de símbolos repetitivos borra la gramática narrativa del libro. Ahora mira el arco de Tito en Roma. Su relieve muestra el botín del templo llevado después de la conquista de Jerusalén. La menorá destaca de manera inconfundible. Eso es memoria imperial tallada en piedra. Roma quería que nadie olvidara quién ganó en el 70, y esa misma evidencia produce una pregunta tremenda. Si Apocalipsis 8 al 11 fuera solamente esa victoria romana, ¿por qué la secuencia del libro desborda tanto aquel acontecimiento? El arco de Tito es propaganda romana, sí, pero propaganda basada en una victoria histórica. Ves soldados, botín, objetos del templo. No ves un tercio del Mediterráneo convertido en sangre, ni un tercio de sus barcos destruidos, ni un oscurecimiento cósmico que encaje con la cuarta trompeta. La ausencia por sí sola no prueba todo. El conjunto histórico sí impide llamar equivalentes a dos perfiles distintos. Y aquí la ironía cae sola. Para hacer que el 70 sea las primeras 4 trompetas, necesitas que Roma haya conquistado Jerusalén, el mar haya dejado de ser mar, los barcos hayan dejado de ser barcos y el cielo haya pedido permiso para volverse metáfora. Es una interpretación con más cambios de identidad que una telenovela de las 9. Después de la cuarta trompeta, el texto anuncia 3 ayes. La estructura cambia. No estamos ante 7 copias del mismo juicio. Hay intensificación. Los primeros 4 golpean ámbitos de la creación. Los siguientes 2 afectan directamente a seres humanos de manera aterradora. La séptima lleva el relato a la proclamación del reino. El diseño mismo ya discute contra una lectura plana. La quinta trompeta abre el abismo. Y aquí aparece la palabra griega abisos. El abismo, una prisión o profundidad asociada en el Nuevo Testamento con poderes espirituales hostiles. En cristiano, Juan ya no está describiendo artillería romana. Está describiendo una liberación controlada de agentes sobrenaturales bajo permiso divino. Las criaturas salen como langosta, pero el texto acumula comparaciones extrañas, semejantes a caballos preparados para guerra, algo como coronas, rostros como humanos, cabello como de mujer, dientes como de león. Juan no dice son langostas normales, dice que intenta describir seres que exceden su vocabulario cotidiano. La comparación se anuncia, el tormento, en cambio, se presenta como efecto real.
La mejor objeción amilenial aquí dice que esas criaturas simbolizan fuerzas demoníacas activas en la historia y que los 5 meses expresan un periodo limitado. Pero el texto no se limita a decir el mal existe, define objetivo, duración, restricción y autoridad. No dañan la vegetación, atormentan a personas sin el sello de Dios. El nivel de especificidad pide más que una moraleja general. Atención, visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código RXAPS. RXAPS. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. 5 meses. Esa duración es una de esas pequeñas piedras dentro del texto que estorban a la alegoría ilimitada. Puede sostener que el número tiene carga simbólica, pero el relato lo usa para delimitar el tormento. Cuando el autor pone un reloj en la escena, no es elegante responder quitándole las manecillas porque nos incomoda el horario. La arqueología del mundo judío del Segundo Templo ayuda aquí de otra manera. Los rollos del Mar Muerto incluyen textos donde las trompetas sirven para organizar combate, asamblea y señales. No estoy diciendo que Juan copie ese documento. Estoy diciendo que en el ambiente judío de la época, trompeta y acción coordinada caminaban juntas. La imagen de Apocalipsis no era un sonido sin función. Eso hace todavía más difícil la lectura que convierte las trompetas en 7 maneras de decir Dios juzga. Claro que Dios juzga, pero Juan cuenta cómo avanza ese juicio. Una señal introduce un episodio, el episodio produce efectos, luego otra señal abre el siguiente. Es narrativa secuencial. Si borras la secuencia, no interpretaste el texto, lo resumiste hasta que dejó de decir lo que decía. La 6ª trompeta nos lleva al Éufrates. 4 ángeles están atados allí hasta 1 hora, día, mes y año determinados por Dios. Observa la precisión temporal sin convertirla en fecha para nosotros. El punto es soberanía. El momento está fijado por Dios, no por un calendario que podamos explotar en redes. Profecía bíblica no es una agencia de apuestas. El Éufrates tampoco es una palabra espiritual flotante. Es un río real que marcó fronteras, imperios y rutas del antiguo Cercano Oriente. La geografía del pasaje obliga a tratar con un lugar. El mismo libro que usa dragones y bestias también te pone ríos, ciudades y medidas delante. Eso es lo que incomoda al sistema que quiere que todo sea símbolo, excepto la palabra símbolo. La cifra de la caballería es 200 millones. No voy a inventar un ejército moderno ni a señalar una nación actual para rellenar el hueco. El texto da una cifra enorme y una escena sobrenatural de juicio. Lo responsable es dejarlo donde Juan lo deja. Cuando llegue el cumplimiento no necesitará que nosotros le fabriquemos una identificación con pegamento y titulares. El resultado de la 6ª trompeta es terrible. Una 1/3 parte de la humanidad muere y después viene un dato moral que suele perderse. Los sobrevivientes no se arrepienten de idolatría, homicidios, hechicerías, inmoralidad sexual y robos. El juicio revela dureza humana. No es destrucción sin sentido, es juicio divino sobre rebelión persistente. Ahora volvamos al 70 con la piedra en la mano. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha documentado capas de destrucción, derrumbes, monedas de la época de la revuelta y actividad romana posterior junto al monte del templo. Es historia concreta. Y precisamente porque conocemos bastante bien el tipo de destrucción, no podemos meter dentro de ella una 6ª trompeta que mata a una 1/3 parte de la humanidad sin que el argumento cruja por todos lados. El preterista parcial puede responder con razón. No todo lo de Apocalipsis tiene que haber ocurrido en el 70. Todavía queda una venida futura. Correcto. Y esa honestidad deja abierto el punto que estoy defendiendo. No hay obligación textual de encerrar las trompetas en el 70. Cuando los detalles desbordan el evento, la lectura futura deja de ser una escapatoria y pasa a ser la lectura más natural. El preterismo pleno enfrenta un problema todavía mayor porque necesita que toda la expectativa futura quede atrás. Pero la 6ª trompeta no es una pequeña metáfora local y la 7ª conduce a la manifestación del reino y al tiempo de juzgar a los muertos. Reducir ese arco a la caída de Jerusalén fuerza más el texto de lo que el texto fuerza al lector. Ahora entra el interludio entre la 6ª y la 7ª trompeta. Juan recibe un librito y después se le manda a medir el santuario. La palabra griega es naos, el santuario, el recinto sagrado en sentido estricto.
En cristiano no es una palabra genérica para religión, y el contexto añade altar, adoradores, patio exterior y ciudad santa. La escena tiene contornos. Aquí la inscripción griega del límite del templo vuelve a ser útil. Ese fragmento arqueológico demuestra que en el segundo templo existían límites espaciales expresados físicamente. No prueba que el templo de Apocalipsis 11 sea el mismo edificio histórico. Eso sería confundir épocas. Sí demuestra que hablar de santuario, patio y acceso no era lenguaje nebuloso para un lector del mundo judío del primer siglo. Y la teología del reemplazo tropieza aquí con un mueble muy grande. Jerusalén sigue en el relato profético. Israel no desapareció del plan de Dios. Romanos 11 pregunta si Dios desechó a su pueblo y responde que no. El Apocalipsis, por su parte, sigue manejando categorías judías, ciudad santa, santuario y profecía. Si Israel fue borrado, el texto recibió el memorando y decidió ignorarlo. El supersesionismo suele apoyarse en que los creyentes gentiles participan de las bendiciones de Abraham y en que hay un solo pueblo redimido en Cristo. Eso es verdad en cuanto a salvación. Lo que no sigue es que las promesas nacionales a Israel se transfieran o se cancelen. Participar en bendición no significa confiscar el contrato del vecino. Romanos 11:29 usa una palabra decisiva. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y Jeremías 31 ata la continuidad de Israel al orden del sol, la luna y las estrellas. Curiosamente, Apocalipsis acaba de usar esas mismas luminarias dentro de sus juicios. La Biblia no pierde de vista a Israel cuando llega a la escatología. Al contrario, lo coloca otra vez dentro del escenario. Los dos testigos aparecen en esa misma sección. El texto no exige que los identifiquemos por nombre, así que no voy a ponerle carnet a quien Juan no se lo puso. Lo que sí dice es que profetizan durante 1260 días y que su ministerio ocurre en una ciudad identificada de manera histórica por la crucifixión del Señor. Ese detalle geográfico es dinamita contra una espiritualización total. La ciudad recibe nombres simbólicos por su condición moral, pero Juan añade una marca histórica donde también su Señor fue crucificado. O sea, usa símbolo y referencia concreta en la misma oración. Gracias, Juan. Nos acabas de mostrar cómo funciona tu lenguaje sin que tengamos que contratar un adivino hermenéutico. La arqueología de Jerusalén vuelve a respaldar el suelo de la escena. Calles del periodo del Segundo Templo, estructuras, mikvaot, restos del complejo herodiano y huellas de la destrucción romana nos recuerdan que la ciudad bíblica no es una abstracción, ha sido excavada capa por capa. Cuando Apocalipsis vuelve a Jerusalén, vuelve a una ciudad cuya historia cabe en estratos, no en metáforas ilimitadas. Eso tampoco significa que todo detalle arqueológico sea cumplimiento profético. Hay que repetirlo porque aquí se cometen barbaridades con una pala en la mano. Una moneda antigua demuestra moneda antigua, una muralla demuestra una muralla. Un derrumbe puede documentar destrucción. Ninguno de esos objetos por sí solo te autoriza a anunciar que una trompeta sonó. La profecía se cumple cuando el texto se cumple. La disciplina arqueológica nos hace un favor teológico. Obliga a distinguir evidencia de imaginación. Ese mismo filtro hay que usar con las trompetas. ¿Dice el texto que la primera trompeta es una guerra romana? No. ¿Dice que la quinta es una enfermedad moderna? No. ¿Dice que la sexta es un ejército actual específico? Tampoco. El dispensacionalismo literal no necesita inventar titulares para parecer vigente. John Walvoord trató Apocalipsis como profecía futura dentro de una secuencia escatológica real. Y ese enfoque tiene una ventaja, deja que los detalles permanezcan donde están hasta que el propio texto los conecte. No convierte cada novedad tecnológica en una criatura apocalíptica ni cada guerra en Armagedón. La literalidad consistente, bien usada, es más prudente que el sensacionalismo. Ahora, ¿dónde está la iglesia durante estas trompetas? El marco dispensacional pretribulacional distingue el programa de la iglesia del periodo de juicio que vuelve a enfocar a Israel y las naciones. La iglesia no es presentada atravesando la ira de las trompetas. Eso encaja con la promesa de ser librada de la ira venidera y con la inminencia del rapto. La objeción pactual dice que separar Israel e iglesia crea dos pueblos de salvación. No, hay una sola base de salvación, la gracia de Dios por medio de la fe.
La distinción es de programa y promesa, no de dos evangelios. Abraham no fue salvo por planos de arquitectura y la iglesia no es salva por cronogramas. Esa caricatura se cae antes de terminar la frase. Cuando llegamos a la séptima trompeta, el cielo proclama que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La palabra griega basileia significa reino, gobierno real. En cristiano no es solamente una experiencia interior bonita. El texto apunta al derecho soberano de Cristo sobre el mundo y al avance final hacia su dominio manifiesto. ¡Atención! Visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código NXTMA. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. La milenarismo responde que Cristo ya reina desde el cielo y que Apocalipsis describe esa realidad presente. Cristo reina, claro. La pregunta es si Apocalipsis 11 reduce la séptima trompeta a ese hecho general. El contexto habla de ira, tiempo de juzgar a los muertos, recompensar a los siervos y destruir a los que destruyen la tierra. Eso empuja hacia una consumación, no a una repetición de lo mismo. Apocalipsis 20 más tarde repite 6 veces el periodo de 1000 años, pero ya aquí se ve el problema del sistema milenial. Cuando el texto avanza hacia reino, juicio y consumación, la interpretación vuelve todo a la era presente. Es como leer una receta que dice horno, cocción y plato servido, y concluir que los 3 pasos significan mezclar. Cómodo, pero la cena no sale. Mira ahora la secuencia completa desde la arqueología. Tenemos una piedra que habla de trompetear en el templo. Tenemos límites físicos del santuario documentados por inscripciones. Tenemos restos arquitectónicos herodianos. Tenemos munición y destrucción romana del 70. Tenemos el arco de Tito celebrando la victoria. Es decir, conocemos bastante del mundo histórico que rodea las imágenes de Juan. Y justamente por conocerlo podemos comparar. El año 70 dejó un perfil: asedio romano, destrucción de Jerusalén y del templo, deportación y reordenamiento urbano. Las trompetas dejan otro perfil textual: juicios escalonados sobre creación, agua, luz, tormento sobrenatural, muerte a escala humana enorme, testimonio profético en Jerusalén y proclamación del reino. No son 2 fotografías del mismo acontecimiento. Este es el golpe central contra el preterismo de las trompetas. El 70 sí ocurrió, y precisamente porque ocurrió podemos estudiarlo. La interpretación no gana diciendo hubo juicio, por tanto era esto. Tiene que demostrar correspondencia con los elementos del pasaje. Una etiqueta que dice juicio no convierte cualquier desastre en Apocalipsis 8. Si fuera así, cada terremoto sería candidato a medio libro. La evidencia arqueológica además protege contra otro error: romantizar el año 70. Fue una catástrofe histórica real para el pueblo judío y para Jerusalén. No necesitamos minimizarla para negar que agotó la profecía. Podemos reconocer toda su gravedad y al mismo tiempo afirmar que Dios no terminó con Israel. Romanos 11 cierra esa puerta con llave. Después del 70, la propia historia judía siguió produciendo señales materiales de identidad y esperanza. Monedas de la revuelta de Bar Kokhba representan motivos vinculados a Jerusalén y al templo. Eso no es cumplimiento de Apocalipsis. Es evidencia de que la relación de Israel con Jerusalén no se evaporó con la conquista romana. El supersesionismo histórico nunca pudo convertir esa continuidad en un pie de página permanente. Y aquí hay que ser justos. La teología pactual no suele decir que los judíos dejaron de existir ni que su historia carece de valor. Su argumento es teológico. Las promesas convergen en Cristo y en el pueblo unido a Él. Bien, la respuesta dispensacional es que cumplimiento en Cristo no equivale a cancelación de las promesas nacionales explícitas hechas a Israel. Si Dios promete tierra, nación, restauración y futuro a Israel, la venida de Cristo garantiza esas promesas, no las vuelve metáforas sobre otra entidad. La arqueología no demuestra un pacto teológico, pero sí te recuerda una cosa incómoda. Los nombres bíblicos corresponden a pueblos, ciudades y lugares reales. La exégesis no debe ser menos concreta que la piedra. Volvamos a la primera trompeta y prueba esta regla. ¿Qué afirma el texto? Daño sobre tierra y vegetación. ¿Qué añade la lectura preterista? Que eso representa juicio del 70. ¿Dónde lo dice Juan? No lo dice. La conexión se importa desde un sistema.
Puede haber alusiones proféticas antiguas, claro, pero una alusión no entrega automáticamente el cumplimiento a Jerusalén romana. Segunda trompeta, ¿qué afirma? Daño al mar, criaturas y naves. ¿Dónde está el marcador que diga esto es exclusivamente Judea en el 70? No aparece. Tercera, aguas dulces y muerte por amargura. Cuarta, lumbreras. El patrón se expande, no se encoge. El sistema que quiere encerrarlo en una sola ciudad tiene que empujar en dirección contraria al movimiento del texto. Quinta trompeta, seres del abismo atormentan 5 meses. Sexta, el Éufrates, 4 ángeles y una mortandad de una tercera parte de la humanidad. Séptima, reino, ira y juicio. Cuando pones las 7 una al lado de la otra, la lectura local del 70 se parece a una maleta de mano intentando cargar un piano. El problema no es la maleta, es el piano. La arqueología también corrige al dispensacionalista cuando se emociona demasiado. No todo objeto del templo es una señal de que mañana pasa algo. No todo hallazgo en Jerusalén tiene valor profético. Un estudio serio separa contexto de cumplimiento. El contexto nos ayuda a leer. El cumplimiento pertenece a Dios y al texto. Esa sobriedad protege la doctrina de convertirse en espectáculo. Por ejemplo, la piedra del lugar de trompetear es magnífica para entender la función pública de una señal en el templo, pero no es la primera trompeta del Apocalipsis. Decir eso sería tan sensato como encontrar una campana de escuela y declarar que ya empezó el último recreo de la humanidad. La arqueología merece un poquito más de respeto. La inscripción de advertencia del templo sirve para entender fronteras de santidad y espacio. No prueba por sí sola el futuro templo de Apocalipsis 11, pero hace imposible fingir que santuario, patio y ciudad eran palabras sin referente espacial en el judaísmo del periodo. El mundo material del texto pone barandas donde la alegoría quiere pista libre. Los restos del asedio del 70 sirven para entender la gravedad de aquella guerra. No prueban las trompetas. Más bien nos permiten probar la hipótesis preterista contra un acontecimiento histórico conocido. Y cuando una hipótesis pretende explicar un pasaje detallado, tiene que corresponder con los detalles. Esa es la misma regla que un arqueólogo usa cuando asigna un hallazgo a un estrato. En hermenéutica pasa igual que en excavación. Contexto primero. Si sacas una moneda de su estrato, pierdes información. Si sacas una imagen apocalíptica de su secuencia, también. Las trompetas salen del séptimo sello. Los ayes se encadenan. El interludio no rompe el rumbo y la séptima apunta a la consumación. El orden es parte del significado. Por eso la postura futurista dispensacional no necesita negar que Apocalipsis usa símbolos. Los usa. La cuestión es qué hacen esos símbolos. Señalan realidades futuras dentro de una secuencia futura. Un símbolo no es lo contrario de una realidad. Es una forma de representarla. La bandera es símbolo de una nación. Y buena suerte diciéndole a inmigración que por eso la nación no existe. Robert L. Thomas defendió una lectura gramático-histórica de Apocalipsis. Esa línea nos ayuda aquí. Atiende a palabras, relaciones y secuencia antes de imponer una teología del género. Apocalíptico describe el tipo de literatura. No es una licencia para desactivar sustantivos a conveniencia. El género te enseña cómo leer una visión, no cómo borrar sus referentes. Hay otro detalle del templo que vale mirar. Las excavaciones cerca de la esquina suroccidental han documentado grandes piedras caídas y la monumentalidad del complejo herodiano. La destrucción romana dejó cicatrices físicas. Eso encaja con lo que sabemos del 70. Y porque la cicatriz es real, no hace falta exagerarla hasta convertirla en todos los juicios cósmicos del Apocalipsis. El arco de Tito hace la misma función desde Roma. Preserva la versión triunfal del vencedor. Allí está el botín, allí está la menorá. Es una pieza visual poderosa, pero Apocalipsis no termina con Tito llevando objetos por una calle romana. Termina con el reino de Cristo y, más adelante, con su venida y gobierno. Confundir los dos finales es cambiar al protagonista en el último acto. Ahora te doy la respuesta breve para la objeción. Las trompetas fueron el 70. Tú contestas. El 70 fue un juicio histórico real y la arqueología lo documenta. Pero Apocalipsis 8 al 11 presenta una secuencia que incluye tierra, mar, aguas, lumbreras, abismo, Éufrates, mortandad de una tercera parte de la humanidad y proclamación del reino.
El perfil no coincide. Segunda respuesta breve. Como Apocalipsis es simbólico, nada obliga a tomar los juicios literalmente. Tú contestas, símbolo no significa irreal. Juan marca comparaciones con expresiones como semejante a y después describe efectos, cantidades, duraciones y lugares. El género apocalíptico intensifica la imagen, no nos autoriza a evaporar lo que la imagen comunica. Y ahí lo tienes clarito como el agua. Esos pactos que Dios hizo con Abraham, con David, con la tierra de Israel, siguen en pie firmes, porque Dios no se arrepiente de lo que promete. El que dice que la iglesia borró a Israel del mapa está peleando contra la propia palabra. Pero no te muevas de ahí, que esta transmisión no se detiene ni un segundo. En lo que termino esta frase ya arranca el próximo bloque aquí mismo sin que tengas que buscar nada. Y escúchame bien, lo que viene ahora te va a dejar pegado a la pantalla. Es tan fuerte como esto que acabamos de ver o más. Déjame tu comentario abajo, dime qué piensas y agarra el celular ahora mismo y mándale esta transmisión a alguien que necesite escuchar esto. Quédate ahí que seguimos sin parar.